este momento, en esta parte, sobre este espacio digital que nos brinda el acceso y el alcance a la comunicación masiva, por lo cual podemos también interactuar, compartir, aprender, conocer nuevos conocimientos o llegar a conocer el mundo de lo desconocido. Sin más preámbulos, bueno, primeramente igualmente agradecerle por estar acá y me gustaría saber cuáles son las expectativas que traemos en este momento luego de haber visto la clase del día de ayer. ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Cuál es esa energía, esa emoción que ustedes traen hoy el día? O prácticamente, ¿qué elemento del día de ayer, del contenido, de la formación les enganchó o les llamó la atención para decidir, yo sigo aquí y sigo aprendiendo en esta formación que me va a brindar ciertos componentes teóricos, epistemológicos, prácticos y metodológicos para mejorar y transformar nuestra práctica profesional? Y no solamente por transformar y mejorar nuestra práctica, sino para contribuir de una manera positiva para fomentar en mis estudiantes el mundo de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces me gustaría leerles cuál es esa expectativa, esa energía, esa emoción que les hizo decidir, sigo aquí para seguir aprendiendo. Les leo entonces en este momento para que demos entonces continuidad. Y de una vez aprovecho de que si hay alguno de ustedes que el día de ayer no se pudo conectar, me lo haga saber. Igualmente acostumbro, y que eso no es porque yo lo he decidido, sino que así nos los ha demostrado que siempre hay que hacer un proceso de retroalimentación, un proceso de reforzamiento de las clases o de los contenidos anteriores, porque estos se conectan, son un hilo conductor con cada uno de los contenidos. Me doy a entender, un docente que termina una unidad curricular o que termine el contenido A, B o C y no conecte el A con el B, con el C en cada clase o dé por terminado el A e inicie de manera nueva, el B lamentablemente está cayendo en condiciones que van a afectar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque sí, recuerda que el aprendizaje es secuencial, es continuo y por lo tanto tenemos que ir enlazando cada contenido con el nuevo, de tal manera que el estudiante pueda entender la finalidad, la conexión y la relación entre los contenidos y la realidad social. Muy buenas noches, Johnson. Ayer no pude conectarme, ¿dónde puedo mirar la clase? Ok, Johnson, eso con la corporación, ellos te darán la información necesaria. Aprender nuevas estrategias para enseñar. Bueno, Estrella, espero cumplir con tu expectativa. Traigo bastantes herramientas y espero que te sirvan y te llenen de satisfacción en cada uno de los elementos que vamos a ir desarrollando. Bien, entonces fíjense que para el compañero Jackson, no sé si más alguien acá está entrando apenas el día de hoy. Mi nombre es José Martínez González, soy venezolano. Ahí está mi correo porque ustedes van a ir entregando, enviando algunas actividades que van a permitirles a ustedes, primeramente, ir verificando qué tanto están captando la información y desde mi perspectiva, qué tanto me están entendiendo, me están comprendiendo y a su vez buscando la forma de aplicar esos conocimientos. Por otro lado, hay también código ORCID, que es el código que ya ustedes como profesionales universitarios deben conocer, que es aquel que se nos asigna por el hecho de ser investigador, de haber escrito artículos o haber publicado artículos o productos científicos. A ti, Estrella, por estar aquí así de manera responsable y comprometida. Como profesor universitario, de por sí no se nos obliga, pero es necesario, es una, vamos a decir, es una función del docente, no lo dije el de ayer, pero recuerden que quienes estamos en la universidad y quienes no estamos en la universidad también, eso debe ser algo sine qua non para todo aquel que es profesional, porque la investigación es la herramienta que nos abre la puerta a ese conocimiento, es la herramienta que nos permite a nosotros obtener datos, resultados, teorías, informaciones que van a permitirnos mejorar los procesos tradicionales, transformar los existentes o aún más, aportar ciencia a nuestra profesión. Entonces,
debemos estar de por sí haciendo investigaciones, al menos proyectos de investigación, artículos, ensayos, participar como conferencista, jornadas de investigación, ya que específicamente la ley de universidades, y creo que así se reseña a nivel de Latinoamérica, dice que las funciones del docente son docencia, extensión e investigación. Entonces, la docencia no se hace sola. Por lo tanto, la investigación, como le digo yo, es el alimento, la vitamina de la docencia y la extensión. ¿Por qué lo digo así? La herramienta, la investigación como herramienta nos permite a nosotros indagar qué estrategias están surgiendo, cómo podemos mejorar la práctica, qué otras aplicaciones nosotros podemos integrar en nuestras clases, en nuestro espacio de aprendizaje, para promover en el estudiante un aprendizaje significativo, promover un pensamiento crítico, todas estas metodologías de aprendizaje que fomentan la investigación. Entonces, lo que la investigación nos suministre, nos arroje o nos facilite, es lo que nos va a permitir a nosotros direccionar, orientar y organizar la docencia, en el sentido de qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, para qué lo voy a enseñar. Y por último es la extensión. De los resultados de la investigación y la docencia, a través de esos experimentos de traer una estrategia nueva, una herramienta nueva, a ver qué resultados nos da, nace la extensión, porque la extensión es el diseño y el desarrollo de planes de formación, talleres de capacitación, las mismas jornadas que permitan contribuir a ese nuevo conocimiento. Bien. Ok, me dice Leopoldo, mayor visión en la comprensión de la IA en el proceso pedagógico, planificación, enseñanza, bien. Buenas noches, profesor. Ir a la vanguardia con los paradigmas y la introducción en profundizar en la investigación. Ok, perfecto. En caso a lo que dice Mariela, fíjense que hoy vamos a entrar en materia netamente de lo que define por qué un docente utiliza esta estrategia, por qué un docente planifica así y otro planifica diferente. Hoy en día es lo que vamos a abordar y que esto es lo que define el estilo de un docente. Bien, entonces, por todo eso debemos estar inmersos siempre en ese proceso de investigación. Y para hacer investigación, yo siempre lo digo porque es algo que tenemos que romper con ese estereotipo, ese paradigma de que la investigación se hace solamente cuando vamos a hacer un trabajo de ascenso, cuando estoy estudiando una especialización, una maestría o un doctorado, o cuando hay una jornada de investigación en la universidad. Y pues no, no es solamente para ese escenario o para ese espacio, sino nuestra aula, nuestro espacio de aprendizaje, nuestros estudiantes son nuestros primeros informantes o sujetos de investigación, porque en ellos se presentan un cúmulo de dificultades o de situaciones que nosotros debemos atender. Ayer les dije un ejemplo que iba en el transporte público al trabajo y me llega la idea de qué hace un docente cuando ve que reprueban 10 estudiantes de 30. Allí hay una investigación, ahí hay un problema, allí hay una situación que atender. Por lo tanto, eso es parte del trabajo del docente para mejorar su práctica, porque el mejor docente no es al que se le reprueba más. El mejor docente es al que no le reprueba a nadie, porque está trabajando desde lo emocional, lo cognitivo y lo procedimental. Entonces, atiende, por ejemplo, fatigas, ansiedades que se le presentan al estudiante y él busca la manera de solventar, de mejorar para integrar a todos por el bien o por la paz y satisfacción del aprender. Correcto, yo no sé. Y bueno, aquí parte de mi experiencia, no me voy a quedar mucho en esto porque de verdad que me interesa que ustedes se apropien, es lo que más busco, no solamente que me escuchen y que lo entiendan, sino que lo digieran, lo comprendan, lo interpreten, lo analicen, lo hagan suyo. Eso es lo importante, que nosotros cada aprendizaje, cada conocimiento, lo veamos como ese alimento que nos va a seguir. Voy a hacer algo literal que puede que les dé risa y eso es importante. Mientras más gordos nos hagamos en conocimiento, más productivo vamos a ser. Entonces, ahí sí es válido que nosotros digamos que engordemos, que estemos obesos, porque el conocimiento en cierta parte y de manera ética, para que no lo veamos de una manera diferente, el conocimiento nos da a nosotros el poder y el poder es
poder transformar, a esto me refiero, transformar la sociedad. Y transformar la sociedad es formar estudiantes con sentido, con propósito y con significado. Entonces he sido facilitador de muchos módulos de formación docente, didáctica, estrategia, evaluación. Fui jefe de departamento de ciencias pedagógicas, a su vez trabajo actualmente en el departamento allí en las que tuve, pero actualmente estoy con pensamiento, filosofía, didáctica, evaluación y estrategia, y participé en la publicación de un artículo de formación del docente universitario, así como la formación investigativa en estudiantes de pregrado, formación de formadores desde lo que es el pensamiento crítico, que es una de las pedagogías de las ciencias que exige la nueva concepción de la educación para liberar la mente, la humanidad, los ciudadanos de ese yugo que nos presiona o nos reprende la estructura social, para que nos podamos entonces también poder opinar, poder participar. Es como decir la soberanía nacional o la soberanía de Latinoamérica, se lo decimos así, es que todos y cada uno podamos participar en los diferentes problemas que se presenten dentro del entorno de la comunidad, hablando comunidad social, comunidad educativa y todo aquello que tengamos allí. Que no nos vean simplemente como un objeto de investigación, que sí, pero que también nos hagan sujeto de investigación, que seamos portavoz de las nuevas propuestas que van a permitir mejorar esa realidad. Entonces, Johnson, para colocarte en línea, porque hasta ahorita veo que eres el único que no entró ayer, y para que empezamos a colocarnos en sintonía, el diplomado lleva por nombre Formación y Actualización Docente, y como lo establece la presentación, el flyer que les compartió la corporación, es docente 4.0 por el hecho de que estamos hoy en día en una era digital, y la innovación educativa, que es el reformular, el crear, el generar algo nuevo, algo diferente, no propiamente desde cero, pero también partiendo desde algo ya existente y hacerle su versión mejorada. Eso es lo que concierne a la innovación. Entonces, estos son los módulos que vamos a ir desarrollando. Ayer vimos la clase introductoria, donde hicimos un compendio de todos los módulos que vamos a ir desarrollando poco a poco en estos 11 días a partir de hoy que nos quedan para cerrar esta formación. El módulo número 1, epistemología de la formación docente, donde vamos a entender un poco esta concepción del por qué enseñar, para qué enseñar, por qué un docente planifica de esta forma, aplica esta estrategia, a qué se debe una corriente y otra corriente, es lo que vamos a ir a estudiar acá. Por lo tanto, teorías educativas como fundamento de la formación docente, paradigmas de la formación docente, que son los diferentes modelos de enseñanza o de formación o de aprendizaje que se llevan a cabo en las instituciones educativas, competencias para la formación del docente y docente del siglo XXI. Módulo número 2, fundamentos para la gestión de planes de formación. Aquí podríamos hablar de los micro, de los macro y de los mesoplanes, que son la planificación, los programas sinópticos o programas analíticos, que son programas curriculares, el mismo currículo, la planificación de proyectos de aprendizaje, proyectos de investigación y todo esto que implica el desarrollo de una programación. En ello vamos a estudiar algunas pautas o condiciones para explorar las necesidades que se requieren para una formación docente, que van a direccionar mucho cuándo, cómo, dónde, qué vamos a requerir para esa nueva formación, currículo y formación docente, ya que el currículo contiene esas pautas, esos requerimientos, esas condiciones de las cuales el docente debe guiarse, debe apegarse, debe orientarse para todos los programas o todas las planificaciones. Gestión y evaluación de la formación docente. Me explico. Hay muchas instituciones que tienen algo bueno y positivo que yo les aplaudo, es que cada vez que inicia un semestre, un periodo académico, un periodo escolar, traen talleres o formaciones de inducción para sus docentes. Muchas veces esta no están sobre el punto número 1, sino que como, bueno, como surgió la inteligencia artificial o como surgió esta cosa y la otra, traemos el taller. Y primeramente hay que saber qué necesidades tienen mis docentes antes de. Por lo tanto, el punto número 3 es que por todas las capacitaciones
las formaciones que le estoy brindando a mis docentes, llámese mi persona, un director o un rector, como lo denominan en otros países, yo tengo luego es evaluar cuál es el impacto que ha venido causando, ha venido generando esas formaciones, porque la estoy haciendo simplemente por un mero requisito o por llenarles a ellos la carpeta, el currículo de papeles de certificado, o es porque verdaderamente estoy buscando que ellos cambien, que ellos transformen para que mi colegio, mi institución también se eleve, que sea de mayor calidad que la que actualmente está mostrando. Bien. Y por último, estrategias y metodologías para la gestión y formación del docente. Módulo número 3, competencias digitales, aquí donde vamos a ver mucho más lo que implica la inteligencia artificial y las aplicaciones que conllevan al desarrollo y al diseño de actividades gamificadas, concepción teórica y metodológica de las competencias, desarrollo de programas para el aprendizaje a partir de secuencias didácticas, entornos educativos híbridos y virtuales, ética y pensamiento crítico de la formación docente. Módulo último, 4 metodologías para la construcción del conocimiento, laboratorio de aprendizaje, acompañamiento de orientación. Aquí vamos a ir desarrollando, por ejemplo, todas aquellas herramientas o estrategias que nos permiten a nosotros llevar al estudiante a construir ese aprendizaje. Entonces, en el programa estamos claros que la formación de formadores es una necesidad hoy en día. Es un requerimiento que las instituciones y que los docentes de manera muy particular, de manera muy personal, busquemos formarnos, busquemos seguir creciendo a nivel profesional y eso nos lo da a nosotros el conocimiento y el conocimiento nos brinda entonces las diferentes formaciones en las que podemos tener acceso en la que es la educación informal, no formal y la misma formal. Estudios de especialización, de maestrías, diplomados, con instituciones o con corporaciones o fundaciones educativas. Y lo que dice acá este autor, y por eso lo tengo, dice que la formación de formadores universitarios mediante el desarrollo investigativo posibilita el aprendizaje cuando enfoca la enseñanza desde una perspectiva liberadora. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente, vamos a decirlo muy coloquial, el docente debe abrir el cerebro del estudiante para mover en ellos ese proceso neuronal, esa sinapsis, a través de informaciones, de desarrollo de contenidos o temáticas que él facilite, pero no de una manera arbitraria o tradicional, sino con cuestionamientos, con dudas, con reflexiones, haciéndole ver al estudiante o que el estudiante entienda por qué hoy en día nosotros tenemos que ver estos contenidos o por qué hoy en día el profesor nos está exigiendo que nosotros también nos convirtamos en unos generadores de conocimiento si apenas somos estudiantes. ¿Cuál es la finalidad de esto? Eso es lo que nos va a llevar. Sí, Johnson. En cierta parte, desde la teoría de la motivación, sería más estimular e incentivar ese conocimiento y la motivación viene propiamente del estudiante. Cuando él ya quiere aprender mucho más, ahí hay una motivación intrínseca, pero cuando ya él expresa todo lo que aprendió, hablamos de una motivación extrínseca, ¿ok? Pero lo que tú dices es totalmente cierto. El docente, o voy a tomar algo de lo que tú dices, ¿cómo el docente pretende exigirle a un estudiante que genere conocimiento, que proponga, que transforme su forma de aprender, su forma de desarrollar las actividades, si nosotros no les estamos facilitando las herramientas? Recuérdense que la educación anteriormente, la educación tradicional, el docente le decía al estudiante prácticamente todo. Es como decir, si va a comer, le dice, bueno, vas a comer así, vas a comer en 10 por 10 porciones, la cuchara va a tener 10 gramos, y eso lo tenía que esas instrucciones las tenía que cumplir el estudiante a cabalidad para poder aprobar. Hoy en día el docente ya no tiene que decirle todo al estudiante, pero sí facilitar las herramientas básicas. De manera literal o metafórica, podría decir, el estudiante es el motor y el docente a través de las estrategias, inyecta el combustible al motor para que éste pueda encender, para que pueda arrancar o para que pueda funcionar. A eso me refiero, que es lo que tenemos que hacer nosotros los docentes hoy en día. No dejar al estudiante solo,
Cuando le digamos, le asignemos una actividad, no es que el estudiante se vaya a su casa y nosotros, los docentes, esperemos el último momento de entrega para evaluar o para calificar el trabajo, la actividad. El docente en periodos anticipados a la entrega de la actividad debe, vamos a decir, planificar algunos encuentros de asesoramiento, de orientación en el estudiante, que son asesoramientos y orientaciones académicas, en el estudiante para guiar el proceso de la construcción. Si yo le elaboro un ensayo, le doy unas instrucciones, le doy unas orientaciones, le doy ejemplos de estructuras, le explico más o menos la finalidad, el propósito de un ensayo, pero el docente en ciertos encuentros anticipados debe preguntarle al estudiante, sentarse, como decir, de tú a tú, o en una mesa redonda entre todos y preguntar cómo van, qué están haciendo, qué encontraron, qué dificultad, pero esa dificultad, cómo la solventaron o no la pudieron solventar, entre otras formas, y ahí el docente actúa, facilita, brinda, y el estudiante ahora sí aclara sus dudas y empieza a avanzar en su actividad. El docente que asigna actividades y deja al estudiante solo, lamentablemente, es un docente que se va a concebir como la primera corriente que hoy vamos a empezar y ahorita me van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, en el programa es importante que nosotros tengamos una visión de que nuestra práctica educativa ahora debe ser transformadora e innovadora, atendiendo a las habilidades pedagógicas que el docente debe desarrollar. Esas habilidades pedagógicas están en cómo desarrollar una clase, en la planificación y en el diseño de actividades, entre otras. Herramientas o crear herramientas para el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje a través de todas estas metodologías activas de aprendizaje, como lo son los ABP, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, en juegos, entre otros. Inclusión tecnológica, bueno, ya creo que aquí sí estamos avanzando bastante, porque antes utilizamos el WhatsApp, el Telegram, el Classroom, el Zoom, y hoy en día la inteligencia artificial que nos ha brindado un vasto de información para diseñar, para ilustrar, para graficar y aún más para mejorar nuestras ideas, nuestros pensamientos con esa orientación que ella nos brinda. Dinamizar el proceso formativo e innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la promoción de la transformación socioeducativa a través de los proyectos de intervención social o intervención socioacadémica o socioeducativa, como lo dice ahí. Entonces, a partir de allí, ahora quiero conocer su opinión ante esta primera interrogante del día de hoy. ¿Cómo podemos equilibrar? Esto es uno de los desafíos, los retos que los docentes se enfrentan hoy en día por el acelerado uso de la tecnología. No me refiero únicamente a la inteligencia artificial, sino de todo lo que implica la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar el uso de la tecnología en el aula sin perder la conexión humana y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? Dicho de otra manera, ¿cómo los docentes podemos evitar la automatización del conocimiento o la robotización del estudiante para el aprendizaje? A ver, los leo. Igualmente nos podemos tomar unos 3, 5 minutos porque tenemos que analizar muy bien la pregunta antes de dar una respuesta. Si nos vamos de manera directa, ligera, puede que caigamos en subjetividades y no en objetividades. Bien, que eso es muy importante hacerle ver a los estudiantes también. Hay que responder desde la realidad, desde la objetividad y no desde la subjetividad. Entonces, a ver, vamos a darle ese tiempo necesario que ustedes requieren para darle respuesta a esta pregunta. Vuelvo y repito igualmente, ¿cómo podemos equilibrar el uso de la tecnología en el aula sin perder la conexión humana y el pensamiento crítico de nuestros estudiantes? Fíjense que esto no es una pregunta porque me gusta siempre iniciar cada clase con una pregunta generadora que estimule el pensamiento, la capacidad crítica de los estudiantes o de los participantes, sino que esta pregunta tiene mucha relación con la temática del día de hoy, haciendo retroalimentación de la información presentada,
Correcto, tu Milagro, totalmente de acuerdo con esa respuesta que tú estás dando. Y lo que dice Milagro es prácticamente verificar, corroborar la información que la tecnología nos suministra. Y hay una palabra que por ahí rueda por el hecho de esto de la era digital, que es la curaduría. Es como decir, curar esa información a través de qué? De la verificación de su veracidad. La tecnología como puente implica entonces que ella nos permite acceder, pero que no lo es todo. Ok, Juan Liscano, gracias por tu respuesta. Por lo tanto, en lo que también establece Juan Liscano es promover la independencia técnica y no la dependencia técnica. Mariela Jordan, dando instrucciones claras de cuál es la intencional o la intencionalidad del uso de la tecnología. Estaríamos entonces, lo que dice Mariela, enseñar los criterios éticos de la tecnología en cuanto a su uso. Si nos ponemos a ver, todos y cada uno, ahí se van conectando las ideas. Fomentar el pensamiento, sí, Liscano, y ese fomentar el pensamiento tiene relación con lo que Milagro acaba de decir, que es la retroalimentación, por cierta parte. Cuando ella habla de retroalimentación y tú hablas de fomentar el pensamiento, es que el docente con el estudiante, así como la imagen allí se muestra, porque esa imagen también tiene un propósito, es que el docente en conjunto con cada uno de ellos, es como decir, empecemos a descomponer el todo de la información que nos brindó la tecnología en sus partes, para irla entendiendo, para ir comprendiendo y de una vez irla aplicando a nuestro entorno. Entonces, en cierta parte, fíjense, mediante la socialización de conocimientos obtenidos en el aprendizaje basado en el proyecto de evaluación. Importante considerar eso, las formas, auto, hetero y coevaluación. Eso es muy importante también fomentarlo en los estudiantes. Desde mi experiencia, trabajo un 50% automatización y 50% atención personalizada. Johnson, es que eso está bien, porque hay algo que se llama el aula o la clase invertida. La tecnología es una herramienta sumamente valiosa para que el estudiante pueda indagar, pueda investigar la información que le va a permitir obtener o promover o desarrollar ese conocimiento. Y en ese 50% de personalización o de clase o atención personalizada que tú mencionas, es donde vas a hacer que el estudiante encuentre la veracidad, la importancia, la relevancia de la información que la tecnología no nos da. Entonces, ¿qué hace el docente? Va guiando el proceso, como lo dice Juan, del pensamiento crítico, la capacidad analítica, la reflexión, la interpretación, para al final el estudiante poder decir, ok, con esta información puedo aplicar esto, con esta información puedo mejorar esto. Entonces ahí le está encontrando el sentido y el significado a él. Juan, en cuanto a lo que tú dices, es lo primero. Lo importante es la curiosidad, porque de la curiosidad es donde viene todo lo demás. La curiosidad es lo que nos va, es como lo determino yo. La curiosidad es la que nos va a decir a nosotros o nos va a promover esa saciedad de querer aprender más, de buscar. Es como decir lo que yo digo de ser Pepito preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucedió aquello? ¿Para qué esto? ¿Por qué? O sea, esto es lo que nos va a permitir a nosotros la curiosidad. Juan, gracias por la palabra, porque es lo que direcciona ese pensamiento del estudiante. Glady, la primordial es que uno como docente se forme en cuanto al uso adecuado. Sine qua non, Lady. Eso es lo que yo siempre digo. Si entendemos que hay un ensayo y error, pero toda institución, antes de obligar, vamos a decir, de manera tácita a sus docentes a integrar las tecnologías en sus aulas de clase, primeramente la institución, por lo que hablamos en la unidad número 2, de explorando las necesidades de formación, debe primero fomentar ese aprendizaje en docente a través de las formaciones, las capacitaciones, los talleres, para que el docente primero entienda la concepción teórica y luego se vaya a la concepción práctica de esto. Bien, entonces fíjense cómo todo lo que ustedes han dicho se resume en esto que está acá. Priorizar el diálogo presencial sobre el digital, como dicen ustedes allí.
todo lo que la información nos permita a nosotros, que es sumamente valioso, lo vamos a llevar a nuestro espacio de aprendizaje a través del debate, del diálogo, del intercambio de ideas, entre otras. Usar la tecnología, como lo dijo Juan, como puente o como herramienta, más no como un fin en sí misma, y fomentar actividades de análisis y debate presencial. Bien, entonces, lo que yo siempre he venido trabajando hoy en día por el hecho de ser un docente que busca promover en el estudiante la conciencia crítica y social, y apegado mucho a la investigación acción participativa y a lo que establece Freire y los diferentes autores de IAP, donde el conocimiento parte de un ciclo muy particular que es acción, reflexión, acción y transformación. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes dirán, pero hay dos acciones, pero hay dos. Aquí hago la diferencia. Por ejemplo, la acción inicial es la que el estudiante o la que el docente debe hacer antes de. ¿Qué hice yo, por ejemplo, para formar, para conformar, para estructurar o para organizar esta formación que ustedes hoy en día están participando? Tuve que hacer primeramente una previa investigación, una lectura comprensiva, una revisión documental que me va a permitir a mí poder decir, ok, este programa, esta estructura, para que tenga pertinencia, vigencia y sea potente o tenga un esqueleto bastante sustancioso, ¿cuáles son los contenidos que se deben integrar? Eso es parte de la reflexión. Lo que me dice, ¿será que es este contenido donde dudo o cuestiono todos los contenidos que trabajé para discutir yo mismo entre la realidad, lo que vamos a decir, las organizaciones mundiales también nos están diciendo hacia dónde tenemos que ir, es parte de la reflexión. Luego, la acción es la que empiezo a discutir con otros profesionales para verificar qué le parece el contenido, la estructura que se estuvo desarrollando, y al final es la transformación. La transformación va a depender mucho de ustedes. ¿Por qué de ustedes? Porque dependiendo del impacto, la influencia, vamos a decir, la necesidad que pudo promover en ustedes o propició en ustedes, es lo que me va a permitir a mí decir si esto está netamente potente o requiere algunas actualizaciones o adecuaciones para siguientes formaciones. Y eso es lo que nosotros en clase igualmente debemos hacer. Una planificación que se hizo en un periodo académico no debe ser la misma guía, por decirlo así, para el siguiente periodo académico, sino que de los resultados que se obtuvieron en el primer periodo dependen los cambios de el segundo y el tercero y así sucesivamente. Juan dice, sugerencia podría ser sumar pensamiento crítico, reflexivo, emoción, acción. Juan, fíjate que lo que tú dices es totalmente válido y me gusta la idea, porque lo que yo dije al inicio, no sé si me escuchaste, no sé si habías entrado de una vez cuando iniciamos, que todo lo que aquí yo les voy mostrando para mí tiene mayor valor cuando lo que yo les puedo presentar, lo que yo les puedo expresar en ustedes lo puedan empoderar, se puedan empoderar. ¿Y cómo es mostrarme a mí que ustedes se empoderaron? Cuando le den mejoras, lo adecúen o le hagan adaptaciones, modificaciones que partan de su realidad. Y así, para mí, va a tener mayor satisfacción al que ustedes me digan, sí, profe, lo que usted dice, así mismito lo vamos a trabajar. Pero si ustedes le dan ese valor agregado o lo personalizan, eso es lo que para mí me va a decir, me disculpan, la palabra no es grosera, pero quizás en otros países quizás, pero cónchale, de verdad que esto está surtiendo efecto porque los participantes están personalizando, adecuando, adaptando a sus conocimientos. Pero lo que tú dices, la palabra emoción, yo te la colocaría de inicio, Juan, porque la emoción es como yo dije ahorita, es el combustible que va a permitir al estudiante activarse en querer hacer las actividades, ¿ok? Pero de resto está sumamente interesante lo que tú acabas de colocar. Ana dice, buenas noches, considero que podemos hacer de la tecnología una aliada. Es que ya es una aliada, Ana, ya es, y no podemos desligarnos, porque nosotros vamos a una educación digital.
ya hacia allá vamos. Lo que hay es que darle un uso ético y no dejar que ella nos domine, sino que seamos nosotros los que las dominemos a ella para hacer de nuestra práctica una maravilla. Sí, Ana, eso tiene que ver como la filosofía, la epistemología, la ontología de la tecnología. Eso es lo que tú dices, es totalmente cierto. Hay que partir primeramente de allí, de lo que tú dices, para luego empezar a aplicar. Ok, Juan, gracias a ti. Bien, y esto es como lo, porque sé que en el caso de Johnson, no sé si hay más que entraron apenas hoy, todo esto también fue pensado por esto. Fíjense que habilidades digitales es lo primero que la UNESCO está proponiendo. Luego las competencias verdes, que tienen que ver con los proyectos ecológicos, ambientales, el pensamiento crítico, así como lo vengo diciendo, y Juan también lo tocó en este momento, es el que el estudiante entienda lo que Ana acaba de decir el por qué, el para qué. Eso es lo que nosotros debemos proveer al estudiante, que entienda para qué de este contenido, para qué de esta estrategia, por qué el docente nos exige tanto. Eso es importante que el estudiante lo entienda, lo comprenda y lo digiera. Resolución de problemas. Un estudiante y así le digo yo a mis estudiantes, mis hijos, cuando ustedes se les presenta una duda, un inconveniente, un obstáculo para avanzar en su actividad, busquen otras formas de solventar esa duda, esa inquietud, esa dificultad. Busquen solución, no se queden en no puedo, sino que busquen otras formas, otras maneras, ya que hoy en día la generación de procedimientos diversos conlleva a un mismo resultado. Entonces, el docente no debe sesgar el derecho al estudiante de que él haya resuelto un problema de un procedimiento diferente. Señores, hay que facilitar el conocimiento, no obstaculizarlo. Y el desarrollo socioemocional, que Juan también lo acaba de tocar con la palabra emoción. Bien, entonces actividad recreativa de red significa reto de escritura rápida. Esto lo podemos hacer a nivel tradicional, pero también a nivel digital. Ustedes ven cómo lo hacen. La instrucción es la siguiente, fíjense, tienen que estar atentos porque van a utilizar el Zoom, el chat del Zoom. Muy atentos porque aquí vamos a ver quién es más rápido. Fíjense, con los dedos. Entonces, preparado y atento. Escuchemos bien la instrucción. Dice, en el lado derecho de la presentación, en mi caso muy particular, creo que a ustedes les sale al lado izquierdo. Pero bueno, el espacio en blanco que vemos allí. Ese es el derecho o el izquierdo para uno y para uno. Estarán apareciendo un conjunto de palabras desordenadas. Para ello, debes primero descubrir la palabra correcta y luego escribir en el chat de Zoom. Una palabra desordenada es que está inversa, no tiene su secuencia para leerla coherentemente. Como por ejemplo, vamos a descomponer el apellido de Juan, Liscano. Entonces yo digo, no Lisca, no Lisca, y la persona, el estudiante, el participante, debe visualizar muy bien la palabra e ir haciendo conexiones para descubrir la palabra correcta. Leo en el chat, ¿estamos listos? Responden con un ok si estamos listos, si la entendimos, si estamos ya atentos para darle inicio. No, chicos, yo aquí lo que tengo son participantes excelentes. Aquí hay madera, aquí hay materia para trabajar. Fíjense cómo estamos aquí activos en esta parte. Ahora sí, vamos a darle con la primera palabra. A ver, ¿quién la adivina? Recuérdense, escribirla en el chat de una vez. Ahí tienen la primera palabra. ¿Cuál será esa palabra oculta que está allí? Ana, muy bien, Ana está volando, Ana como que parece Flash el rayo. No me va, ahorita Ana me dice como el grupo anterior del año pasado, me dicen, profe, que yo hice un curso de mecanografía, no, eso no tiene nada que ver mucho, sino en esta parte de descubrir la palabra, pero me importa, gracias, porque de verdad el hecho de que Ana fue la primera, nadie más se quedó, todos dieron respuesta y eso es importante, que participemos, que nos activemos y que siempre lo hagamos con emoción. Siguiente palabra. ¿Cuál será esa siguiente palabra oculta allí? No, chico, Ana va volando, Ana no le quiere dejar espacio a nadie.
Vamos a tener que amarrar los dedos a Ana, ¿no? A ver si le damos un espacio a los demás. No, mentira, eso es echando broma, eso es echando broma. Bien, bien, bien. Eso es importante, pero fíjense que el hecho de que Ana la envió primera, secuencialmente vinieron las demás. Prácticamente estamos todos casi al mismo tiempo allí. Bien, vamos con la tercera palabra. Vamos a ver qué tan rápidos somos en esta. Sulismar se lleva hoy el primer lugar en la tercera palabra. Sulimar dijo, yo no me dejo de Ana. No, señor, ya me le voy a adelantar. Perfecto. Vamos con la cuarta pregunta. Te digo, pero cuarta palabra. Ahí la tenemos, la cuarta. Y Sulimar dijo, no me sigo dejando. No me sigo dejando. ¿Saben por qué tal la están adivinando rápido? Porque tienen conocimiento de educación. Por lo tanto, de las palabras que dentro de ella se manejan. Eso también los está llevando a adivinar rápidamente o a descubrir rápidamente la palabra. Y eso es buenísimo, porque no estamos en cero. Eso es importante. Siguiente, ahí la tenemos. ¿Cuál será esa siguiente palabra oculta? Aquí dijo Ana, no, ya, Sulimar, ya te di mucho chance. Ahora me toca a mí otra vez. Chao, chao, le dijo. Ok, ¿cómo se sintieron con esta actividad? Me gustaría saber. ¿Qué generó en ustedes esta actividad? Súper, dice Estrella. Súper bien, dice Serimar. Dinámica, dice Mariela. Juan dice excelente, emoción. Eso es emoción, correcto. Jiménez, muy bien, bien activa, excelente, dinámica. Milagro, no te entiendo allí. Estrés, ¿será que quisiste decir? Bueno, pero fue un estrés divertido porque te estás riendo, eso es importante. Ana, excelente. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer siempre en inicio de una clase. Bien, esto es lo que nosotros conocemos como las pausas activas, los tiempos de descanso de nuestro cerebro, así como lo establece la neurociencia, para que nuestro cerebro no colapse, sino que le demos chance de que procese la información, le damos la pausa y cuando ya él hizo ese procesamiento de información, ahora le damos inicio a lo siguiente. Ah, Estrella, no te preocupes, yo entiendo, sí, con los teléfonos es un poquito más complicado porque es más pequeño el teclado. Ok, entonces vamos a darle inicio a la actividad. Fíjense que cuando hablamos de la epistemología de la formación docente, es muy importante entender cuáles son las concepciones teóricas de lo que es formación docente. Comprender y entender es como decir a qué sabe y con qué se come esto de formación docente. Y aquí tengo tres autores y luego vamos a construir un concepto propio atendiendo algunas palabras claves que podemos extraer de estos conceptos. No los voy a leer todo igualmente porque, bueno, ahí solo tienen ustedes allí, pero vamos a ir buscando las palabras que en cierta parte tienen mayor relevancia o impacto en esos conceptos. Por ejemplo, en el caso de Achille en el 2000, la formación docente puede comprenderse como un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes y enseñantes, docentes y estudiantes. Entonces, la formación docente está en lo que es el desarrollo, el diseño, la ejecución de estrategias, técnicas y métodos que van a contribuir a consolidar o a concebir un modelo de práctica docente. Es decir, definen, orientan o determinan nuestro quehacer docente. Dicho de otra forma, va a determinar también nuestro comportamiento como docente. Y no me refiero a comportamiento a lo conductual, sino al nuestro actuar, a nuestras estrategias. Si yo soy un docente que busca que nuestros estudiantes puedan fluir de manera rápida en el conocimiento o que busque es que se les complejice para que al final tengan que buscar la ayuda del docente. Vamos a hacerlo mejor.
¿Soy un docente que quiero que los estudiantes estén encima de mí o soy un docente que quiero que los estudiantes construyan con la ayuda que el docente le puede dar? Que son dos elementos diferentes. Por otro lado, Castillo y Cabrerizo en el 2006 señalan que esta formación desde el elemento inicial está asociada al componente teórico-práctico, lo que es lo mismo, la unión de las dos, a la palabra denominada praxis, reflexión y práctica, en correspondencia con el grado de apertura al cambio y la constante investigación. Fíjense que aquí está lo que yo les di al principio. La investigación es la vitamina, el alimento que nutre a la docencia y la extensión. Y según Tobón, en el 2007, la formación docente en sentido general es la construcción de capacidades, habilidades, conocimientos, actitudes y valores dentro del marco de un conjunto de potencialidades personales. Voy a tomar algo de lo que dijo Juan, no recuerdo exactamente, pero es prácticamente los contenidos procedimentales, actitudinales y socioemocionales o socioafectivos. Implica que si yo a un estudiante le enseño estos tres contenidos, estoy direccionando, orientando una formación para el desarrollo integral del estudiante, que él aprenda a resolver problemas, que él aprenda a desarrollar estrategias y que él aprenda a construir y transformar su propio conocimiento. Por otro lado, la educación, la didáctica, la pedagogía, como ciencias propias de la educación, implica el estudio, el aporte de ciencias auxiliares. En este caso, hay muchas que también tenemos, pero estas son las que tienen mayor impacto en lo que es la construcción, la generación o el desarrollo de un conocimiento, traducido en aprendizaje: la filosofía, la biología, la psicología, la historia y la sociología. En el caso de la filosofía, aquí creo que hay alguien que estudió teología, si no me equivoco, y todos los que estamos acá presentes, si ya tenemos estudios de posgrado, en especialización, maestría y doctorado, porque en pregrado poco se ve la filosofía como unidad curricular, pero en los estudios de posgrado, allí es obligatoria. Pero a lo mejor hay docentes que no lo vieron, que no han hecho estudios de posgrado, pero que por necesidad personal han investigado, han entrado al mundo del conocimiento y han estudiado la filosofía. Entonces, todos debemos estar claros que etimológicamente la filosofía se compone de filo y sofía, que es amor a la sabiduría. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, la filosofía es aquella rama que busca generar en el estudiante la duda, el cuestionamiento, la reflexión. ¿Para qué? Para buscar la verdad, para llegar a ese conocimiento, para entender y comprender la esencia, la finalidad, el propósito de cada objeto, de cada cosa, de cada teoría. Por ejemplo, cuando hablamos de filosofía, yo le pregunto al estudiante, ¿por qué está estudiando educación, por ejemplo? ¿O por qué está estudiando educación, área de educación física? ¿Cuál es la esencia de ello? Ahí le estoy llevando al componente o al campo de la filosofía, porque lo estoy orientando a que él mismo dé su respuesta, a que él mismo busque la verdad de esa pregunta. Cuando hablamos de la biología, como una ciencia auxiliar también de la educación, hablamos entonces de la neurociencia, de la emoción, del estrés, de la ansiedad. Y lo que yo acabo de hacer ahorita es un componente biológico porque fue un impacto, un elemento dinámico, vamos a decir, un elemento explosivo, un elemento de chispa que creó en ustedes la participación inmediata. Pero ¿por qué lo hizo? Porque biológicamente la información que ustedes recibieron al entender que íbamos a hacer una tarea, una actividad mediante el juego o el reto de quién iba a escribir primero, eso fue recibido en lo que yo dije el día de ayer, en el hipotálamo que se encuentra en la amígdala, y esta es la hormona de la felicidad, de la satisfacción, de la alegría. Ella la procesó y por lo tanto ustedes expresaron esa emoción, esa sensación, esa alegría, esa felicidad. Y desde el punto de vista también del componente biológico, cuando el docente
busca activar el proceso neuronal o la función sináptica de las neuronas, es donde hace lo que yo dije ayer: el cerebro aprende cuando es feliz. Y creo que fue ayer Juan o, o Quiñones que comentaron algo, no textualmente, pero dijeron algo como de la alegría, que es lo que venimos trabajando. Entonces, cuando un docente facilita el aprendizaje o el desarrollo de la actividad, biológicamente está liberando o está promoviendo la liberación de la dopamina, pero un docente que haga lo contrario, es decir, que complejice el desarrollo de la actividad, está también en el campo de la biología, pero está liberando es el cortisol. Quiere decir que está generando ansiedad, estrés, desinterés, entre otras. Rigoberto, muy buenas noches, bienvenido. Eladio, igualmente, buenas noches, bienvenido. Se debe aprender con alegría y trabajar con amor. Exacto. Entonces fue Juan Liscano porque me la repitió textualmente. Eso es así. Eso es así. Eso es así. ¿Sabes por qué, Juan? Porque nosotros tenemos que contagiar a nuestros estudiantes. Ustedes se imaginan que yo llegara aquí, bueno, ajá, el campo de la filosofía tiene que ver, ¿ustedes qué van a hacer? Se van a dormir, porque hablamos algo de la neurona espejo. Y la neurona espejo es que si yo bostezo, ustedes van a bostezar. Si yo digo que tengo hambre, ustedes le dan hambre. Y así viceversa. Entonces, si yo me muestro emocionado, ustedes se van a emocionar. Y aún más, si yo demuestro pasión, amor por lo que hago, por lo que digo, por cómo enseño, eso también va a ser contagioso para ustedes, porque no pretendo que sean igual que yo, porque es que ninguno tenemos que ser igual a nadie. Lo que sí es cierto es que yo sea inspiración para que ustedes quieran mejorar y que parte de lo que yo hago o lo que les demuestro o les comparto, ustedes digan: esto me gustó, el profesor lo hizo bien, pero ahora yo le voy a dar mi toque personal. Y es allí donde se denota ese valor agregado. Quiere decir que allí hubo aprendizaje porque tuve la capacidad de adecuar, de adaptar o de modificar lo que ya vi en otro lado a mi experiencia, a mi conocimiento o a mi aprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología, el aporte está en decidir cómo voy a desarrollar mi clase, qué tipo de estrategia voy a implementar, qué actividad voy a diseñar. Es decir, también voy a decidir de qué manera voy a promover el aprendizaje en mis estudiantes a través de las teorías de aprendizaje que ahorita vamos a ver. La historia, en cierta parte, la historia se cree que es simplemente datos, fechas, no es exactamente eso. Sí, es importante entender por qué hemos pasado de un conductismo a un constructivismo, a un cognitivismo, a un humanismo. Por ejemplo, cuando nosotros entendamos eso, primeramente estamos bien, pero ahora hay que entender que la historia nos está dando a nosotros, además de fechas y datos, nos está expresando cuáles han sido los avances, las mejoras, los cambios que han tenido esta trascendencia o esta transición de una corriente a otra. Eso es historia. Por ejemplo, que ustedes entiendan, en este caso, por qué hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué la tenemos que integrar? Entonces, cuando yo les diga la necesidad que tenemos hoy en día y que antes no existía, eso es historia. Eladio, muchas gracias, gracias por eso, pero como le siempre digo yo, no me lo voy a creer del todo porque si no, entonces digo: no, ya yo estoy bien, no voy a hacer más nada. No, yo siempre, lo que ustedes me dicen, siempre lo tomo como un elemento muy positivo, pero siempre digo: ahora tengo que dar más, porque si lo estoy haciendo bien, tengo que seguir avanzando, porque no puedo ser lineal, tengo que hacer un desarrollo, una formación que no sea lineal, sino dinámica, en movimiento, ¿ven? Gracias a eso, por eso el arte. Y por lo tanto, la sociología es el cómo nosotros interactuamos, el cómo nosotros nos comunicamos, pero también el cómo nosotros relacionamos la realidad, el contexto con las teorías que estudiamos en clase. Entonces, en cómo también yo debato contigo, debato con el otro, con lo que tú dices, y eso conlleva a una construcción muy realista del conocimiento. Bien, entonces, ahora sí vamos a entrar en materia a lo que yo les estoy diciendo de las teorías educativas o las corrientes pedagógicas o las teorías psicológicas de aprendizaje. Fíjense que ese es
una imagen, primeramente quise iniciar, y esto me lo dio la señora Géminis. Aula de investigación conductista. Fíjense qué es lo que está haciendo el docente. Prácticamente con ese botón y esa varita controla y manipula cuando cada estudiante va a ejercer o a realizar su actividad. Pero tenemos que iniciar por un estímulo y una respuesta y un refuerzo positivo que prácticamente eso es muy escaso y se da más que todo el refuerzo negativo. Pero en la parte conductista existen dos condicionamientos, que ahí lo tenemos, el clásico y el operante. En el condicionamiento clásico tenemos a Paulot como uno de los psicólogos que creó la teoría conductista, pero con el condicionamiento clásico, es lo que él denomina el aprendizaje por asociación. Es como, por ejemplo, para que un estudiante recuerde lo que yo estoy diciendo hoy, yo le estoy dando a oler una fragancia o le estoy dando a tocar una textura o le estoy mostrando un objeto. Cuando yo le muestre el objeto el día siguiente o le dé a oler la fragancia o a tocar la misma textura, su cerebro lo va a captar y va a enviar señales electromagnéticas a las neuronas. Estas se conectan, envían la señal al la parte prefrontal o neocortes de nuestro cerebro, y allí el estudiante la expresa porque le hizo asociación. Recordó que cuando vio el objeto, la palabra que el profesor le dijo o la información que el profesor le dijo. Cuando voy entonces al condicionamiento operante, aquí tenemos a Skinner. En este caso, el condicionamiento operante es que el estudiante va a hacer lo que el docente diga y cómo lo diga. Aquí hay un experimento que hizo Skinner y es mucho por el estímulo-respuesta, es más del condicionamiento operante, propiamente por el experimento que se hizo en el hueso con el perro y en la ruleta con el ratón. Quiere decir entonces que el condicionamiento operante está que si yo le muestro el hueso al perro, el hueso ya sabe, el perro, perdón, mueve la cola porque ya sabe que va a comer. Y eso es el condicionamiento operante. En este caso, ahí dice refuerzo positivo, refuerzo negativo, pero aquí mayormente se daba el refuerzo negativo porque un estudiante que no entregara la actividad, un estudiante XXX, era castigado. No era un estudiante que se le daba la oportunidad, no se le preguntaba, es decir, no era humanista tampoco porque no se preguntaba qué pasó, qué fue, o sea, eso no era relevante. Por lo tanto, se manejaba mucho el castigo. Entonces, de manera textual, lo que dice, en este caso, Skinner y Paulot, que lo acabo de decir ahorita, ellos a mediados del siglo XX fueron los que surgieron dentro de esta teoría, como decir, los padres, los precursores del conductismo, y en Thorndike, más adelante, sobre el refuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los individuos. ¿Qué es esto? Que un estudiante actúa por instinto, que un estudiante genera una respuesta por un estímulo, que un estudiante aprende porque el docente da la respuesta y no por un requerimiento personal, por una necesidad, por una satisfacción, sino que era automatizado, era controlado, que tenía que aprender porque lo tenía que aprender, pero él no entendía el por qué lo aprendía y de esa forma y cómo lo aprendía. Bien, entonces, estos autores dicen que el conductismo se daba en cuanto al condicionamiento operante, que es la formulación de reflejos condicionados mediante un estímulo, respuesta y refuerzo. Ensayo y error con refuerzo y repetición. Pero en este ensayo y error, a pesar de que hoy en día todavía está vigente, el ensayo y error de este momento, el estudiante tiene la capacidad de poder discernir o poder develar o indagar en dónde se generó el error para crear mejoras, mientras que anteriormente no. El estudiante era repetir, y por eso lo dice, repetir hasta que lo logró. Hoy en día no es así, sino es que ahora a través del error mejoro, corrijo y avanzo. Asociacionismo, que son los conocimientos que se elaboran estableciendo asociaciones, como le dije yo ahorita a ustedes, por observar el objeto, por oler la fragancia o por tocar o sentir la textura. Y una enseñanza programada. Resulta especialmente que cuando los contenidos están muy estructurados y seteados, se precisa un aprendizaje memorístico.
¿Qué quiere decir? Que el estudiante aprende tal cual el docente lo dice. Así como lo escribió en la pizarra, el docente lo debe seguir secuencialmente, porque si no, el docente no lo considera. Un ejemplo práctico que desde mi experiencia lo estoy determinando a el rol de un docente conductista sería en cuanto a Paulo, es un actor pasivo. ¿Por qué es pasivo? Por el condicionamiento clásico, el aprendizaje se da por asociación, se crea el estímulo-respuesta, hueso y el perro, que fue el experimento que le expliqué ahorita, el timbre, el receso en una escuela, el estudiante al escuchar el timbre ya sabe que va al recreo. Ya cierra el cuaderno, lo guarda en el bolso, saca vamos a decir, la lunch, porque ya sabe que va a desayunar, va a comer o va a jugar, o es el tiempo de educación física. Eso es también un estímulo y una respuesta. Los campanazos de la iglesia, cuando ya lo escuchamos, sabemos que va a iniciar la misa. Si los que son católicos y bueno, y los que son cristianos tendrán otro elemento diferente. Pero siempre va a haber un estímulo y respuesta que determina, ya esto va a empezar, ya esto va a comenzar. El sonido de la ambulancia, sabemos que ahí lleva un herido. No decimos otra cosa, ay Dios mío, ¿qué habrá pasado? Ahí va un enfermo, ahí va un herido, ahí va alguien que se va a desmayar. Eso es lo que nosotros decimos. En cuanto a Skinner, un actor activo, condicionamiento operante, aprendizaje por las consecuencias, se da el castigo-recompensa, premios por beneficio, cosa que es netamente propia, como lo dice, condicionamiento operante. Si yo te doy esto, tú lo haces. Y esto no se da solamente en la escuela. ¿Qué hacen muchos de los padres o hacían muchos de los padres? Creo que todavía lo hacen. Cuando el muchacho se pone muy intenso, muy necio, muy ladilla, por decirlo así, ¿qué hacen los padres para ese castigo y recompensa? Si dejas de llorar, te lo compro. Si vas a tu cuarto, si vas a limpiar tu cuarto, te dejo salir. Ya lo estamos condicionando operantemente al estudiante o al muchacho, al individuo. Y premios por beneficio. Y el docente programa los eventos previstos. Aquí el estudiante no tiene ni voz ni voto. Aquí hace lo que diga el docente y como lo diga el docente. Hayan errores o no hayan errores, el estudiante ni cuenta se va a dar porque debe seguir un patrón del docente. ¿Qué quiere decir? Que el docente se veía como una autoridad, mientras que el estudiante era quien seguía la línea que la autoridad le indicaba. Ahora, vamos con la siguiente, que es la corriente constructivista, pero según Piaget. En el caso de Piaget, él dice que el niño, que el humano, que el individuo, que el sujeto aprende a través del descubrimiento y de la interacción con el objeto, con el entorno, con la naturaleza, con la realidad. Solamente así, según Piaget, el niño construye su aprendizaje. Por lo tanto, fíjense que ahí están trabajando con una máquina en este caso, de agua, que ella la expulsa y la pasa de una a otra máquina, y el niño al interactuar con ese objeto, con esa máquina, él ya crea su aprendizaje. Pero vamos a ver ahora de manera teórica lo que, en este caso Piaget, nos dice a nosotros del constructivismo, que está a la reconstrucción. ¿Por qué también se habla de reconstrucción? Porque es partir de lo que ya yo sé, partir del conocimiento básico, conocimiento previo, para construir el nuevo conocimiento. Entonces, el Piaget se le determina a un constructivismo individual, porque aprende la persona con la interacción del objeto, de la naturaleza o de la realidad, y no con el otro. O sea, no dialoga, no comparte, porque crees tú, esto no se hace en el caso del constructivismo de Piaget. Por lo tanto, en sus estudios sobre epistemología genética, quiere decir que el estudiante, voy a tomar la palabra de Juan, el estudiante de por sí es curioso, es inquieto. Eso es parte de la epistemología genética, del aprendizaje que establece Piaget, en lo que los determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de los niños. Elaboró un modelo explicativo del desarrollo de inteligencia y el aprendizaje en general a partir de la consideración de adaptación de los individuos al medio. Por lo que Piaget dice lo siguiente, las siguientes condiciones, las siguientes características, considera primeramente tres estadios de desarrollo cognitivo. Uno, sensoriomotor, que son los primeros pasos que el niño va dando de 0 a 3, el estadio de las operaciones concretas, ya más adolescente, y el estadio de las operaciones formales cuando ya es más adulto. Segunda condición, construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con el medio. Fíjense,
Así como en la imagen se ve, él no interactúa con los otros niños, sino simplemente con la máquina. Él observa lo que allí sucede y a partir de allí construye su conocimiento, que lo dice la segunda condición. Y la tercera condición es reconstrucción de los esquemas de conocimiento. El desarrollo y el aprendizaje se produce a partir de la secuencia equilibrio, desequilibrio, reequilibrio. Es como decir, hago, vuelvo a hacer y aprendo. De allí pasamos al constructivismo de Vygotsky, perdón, el ejemplo práctico de constructivismo de Piaget, desde mi Piaget lo determina un constructivismo cognitivo individual, donde se genera el proceso de investigación, ya que la imagen lo representa, se parte de una idea previa sobre el tema de estudio para a partir de allí poderlo desglosar o descomponer. Discuten y asimilan lo estudiado con ejemplos reales que haga el docente o algunos experimentos dentro del aula, entre ellos mismos, sus dudas y sus inquietudes, y el docente funge como un elemento para aclarar las dudas. Se complejiza el tema, se crea un conflicto cognitivo y mejora la comprensión. Fíjense que primera vez que lo voy nombrando y bastante que lo he venido en todas las formaciones. El conflicto cognitivo no es propiamente de constructivismo, sino que se lo coloco allí por la intencionalidad que busca Piaget con esta teoría en que el estudiante entienda por sí solo, a través de la observación o la manipulación, cómo funcionan ciertas máquinas. Entonces, el conflicto cognitivo es parte esencial del aporte de la ciencia, de la filosofía en la educación, porque un docente, cuando ustedes, a su respuesta que me estaban dando ahorita, cuando le hicimos la primera pregunta de cómo creen ustedes que podemos equilibrar el uso de la tecnología con la inteligencia humana y todo esto, si yo les hubiese dicho a ustedes, ¿y qué tan seguros están ustedes de su respuesta? ¿De qué se están valiendo para dar esa respuesta? ¿Cuáles son los argumentos y los motivos? Yo allí estoy creando el conflicto cognitivo, porque estoy haciendo que ustedes duden de su misma respuesta. Y eso no es malo, eso es un elemento que va a promover un aprendizaje más significativo, porque el estudiante va a empezar a comparar, va a empezar a establecer relaciones, va a empezar a buscar otra fuente de información que al final le va a poder permitir llegar al resultado de decir si su respuesta es totalmente válida o le hacía falta un argumento para que fuese más sustanciosa. Eso es parte del conflicto cognitivo. Por lo tanto, el docente no debe dar por entendido al estudiante en su respuesta, sino crear ese conflicto cognitivo a través de las preguntas. De por qué tú estás tan seguro, de qué te vales, cuáles son tus argumentos, en qué te basas. Eso es parte de esto. Construcción de una idea más fundamentada por el hecho de lo que dije de conflicto cognitivo, y el docente es un facilitador y un guía del proceso. En el caso de Vygotsky, aquí sí se interactúa no solamente con el libro y la persona, sino que comparte sus ideas, sus opiniones, es decir, se intercambian ideas, se interactúa con el otro. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo podemos nosotros mejorar esta situación? Y la profesora dice, ¿qué opinas tú? ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo crees que lo podemos mejorar? Fíjense, ahí no está con el entorno, está el libro y hay preguntas que se hacen para que todos se integren. En el caso de Vygotsky, que vemos aquí, en este lado donde está el círculo, aquí abajo en la parte centro, y aquí en la última donde están estos niños por allá, que es la CDP, es la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es una brecha que existe entre el conocimiento que ya yo poseo y lo nuevo que va surgiendo. Por lo tanto, en el constructivismo, según la concepción y la ideología que tiene Vygotsky al crear esta teoría, es que el niño, a través de esa interacción y de la ayuda con el docente, él va cerrando la brecha para poder construir ese nuevo conocimiento. Quiere decir que mientras más el docente lo guíe, lo oriente, el estudiante con su capacidad propia va a poder cerrar la brecha. Esa zona de desarrollo próximo es eso. Vygotsky dice que el niño, el adolescente o el estudiante aprende cuando tiene ayuda del adulto.
o entre su mismo compañero que tenga mayor conocimiento. Por eso es que los trabajos en equipo, los trabajos en grupo, hay quienes han tenido un pensamiento más desarrollado porque han leído más, han tenido mayor acceso a la información y esto le da mayor conocimiento, mayor aprendizaje. Por lo tanto, el que sabe más, indistintamente sea adulto o no, ayuda, orienta a este para que la brecha se cierre. Y eso es lo que establece Vygotsky con su zona de desarrollo próximo. Ok, entonces, pero teóricamente o textualmente, Vygotsky considera también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos, que es la actividad instrumental. Pero es inseparable de la situación en la que se produce o enfatiza en los siguientes aspectos, que son los siguientes. Uno, importancia de la interacción social. Para Vygotsky, el conocimiento, el aprendizaje, no se da si no hay interacción con el entorno y con el otro. Piaget sí lo concibe así. Yo interactúo con el entorno y ya para Piaget hay aprendizaje y conocimiento, pero para Vygotsky no. Para Vygotsky se requiere interactuar con el entorno, con la sociedad y con el otro. Por lo tanto, aprender es una experiencia social donde el contexto es muy importante y el lenguaje juega un papel básico, por lo que él lo llama constructivismo social o aprendizaje sociocultural. Segundo punto, incidencia en la zona de desarrollo próximo en la que la interacción con los especialistas, con los iguales o con los iguales, por eso dije ahorita, puede ofrecer un andamiaje donde un aprendiz puede apoyarse. Eso es parte del andamiaje CTP, ayuda, unión, cerró la brecha. Ahora sí, estamos en capacidad de construir o de aprender eso que estábamos observando, tocando, estudiando e investigando. Desde mi experiencia, un ejemplo práctico de un docente constructivista sería o cumpliría con las siguientes características. En cuanto a Vygotsky, el constructivismo social o el aprendizaje sociocultural es inherente la interacción social. La CDR es la zona de desarrollo real, lo que hace el estudiante con su conocimiento. Es decir, con lo que yo sé de tecnología es lo que yo puedo hacer. Pero en la zona de P, lo que yo no sé de tecnología, con la ayuda del que sabe, del especialista, es lo que yo puedo hacer, lo que no sabía. No sé si me explico porque lo dije como un trabalengua, pero creo que lo dije muy atinado. Lo voy a repetir nuevamente. La CDR, que es la zona de desarrollo real, es lo que yo puedo hacer con los conocimientos que ya yo tengo. Y la ZDP es lo que yo hago con la ayuda del especialista. Un ejemplo real. Yo utilizo la inteligencia artificial con mis conocimientos básicos y hago actividades, diseños hasta donde yo sé. Pero para yo hacer un diseño mucho más profesional, yo necesito trabajar o hacer grupo o equipo con un especialista en inteligencia artificial y eso hace que la brecha entre lo conocido y lo desconocido se cierre y así logramos mejores aprendizajes. Recuerden que si ustedes tienen una pregunta, tienen una intervención, háganla sin que yo les diga, vamos bien, que han entendido, qué pregunta tienen, porque a mí me gusta que vamos yendo a la par en interacción y en comunicación para que esto se haga más provechoso, más nutrido. Entonces, espero que haya quedado claro la CDR y la CDP. Por lo tanto, la relación entre lo aprendido y lo nuevo conlleva a un andamiaje que busca ir reforzando los aprendizajes. Se da un procesamiento del conocimiento mediante el lenguaje y el docente también es un facilitador y un guía del proceso. Gracias, Milagro. Entonces, esto que está acá, me permite un momentico porque lo voy a copiar, se los voy a pasar al chat del Zoom. Ustedes, el que pueda, no es obligado, porque yo sé que a veces hay dificultades con los teléfonos, van a accesar y van a responder una sola preguntita. Ahí hay una sola preguntita que es una actividad gamificada con esa página o esa aplicación que allí tiene. ¿Ok? Ustedes simplemente le dan enlace, tocan el link y él los
redirecciona o los direcciona a la página. Vamos a ver si ustedes allí les va a pedir su nombre y dice empezar. Primero cliquean o transcriben su nombre y luego le dan empezar y le va a salir una sola única pregunta. Es simplemente como un ejercicio práctico que vamos a ir haciendo nosotros para ir viendo qué tanto estamos captando la información. Me dicen si pudieron entrar al link, al enlace de la página para poder ir verificando de que ya pudieron tener acceso, pues. Sí se puede, ok, Yani, entonces solamente tiene que responder la pregunta. Es una única sola, es un solo ejercicio para que ustedes también conozcan, si no la conocen, esa página en la cual nosotros podemos crear experiencias de aprendizaje gamificadas. ¿Alguien más? O mejor dicho, ¿alguien tuvo inconveniente? ¿Alguien no entró? ¿El link no lo llevó a la página? Porque más que saber si entraron, es más saber si hubo algún inconveniente que dificultó a alguno de ustedes para poder acceder a la actividad. Ok, Sulisma, gracias. Ahí hay que darle dos veces empezar y empieza 3, 2, 1, adelante. Está la pregunta, cuatro opciones, ¿cuántas hay que seleccionar? Ahí dice que son dos, le damos a las dos y allí en esta parte, al seleccionarlas, luego dice OK o algo así, porque a mí no sé por qué no me deja avanzar en la página, pero lo importante es que ustedes lo hicieron y allí eso es parte de la actividad que quería que ustedes pudieran ver allí. ¿Ok? Entonces vamos a ir nuevamente al Zoom. Así como yo he ido conociendo algunas, ustedes conocen otras y también las pueden compartir. Eso es un ganar-ganar. Rigoberto, pero ¿porque estás en teléfono o dificultad del internet? ¿Cuál es el inconveniente que tienes? Correcto. En el caso de no solamente de Rigoberto que no ha podido acceder, sino en cada uno de ustedes, traten de ahorita de agarrar el enlace y o copian la página Whiterun para que ustedes la busquen en Google y empiecen ustedes mismos a indagar sobre todas las herramientas que esta aplicación nos brinda para que la empecemos a estudiar, la empecemos a conocer, entender y saber para qué sirve, para qué funciona y luego ver si la podemos aplicar en nuestras aulas de clase. Ok, Rigoberto, qué bueno, qué bueno. Ok, Juan, no importa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Cópienla, guárdenla, porque al salir del Zoom, ya eso no queda allí. Entonces, miren el nombre, Whiteground, ustedes la copian, la ponen en Google y ahí la tienen para que cuando puedan la revisen, la conozcan. Es como decir, saquen todo lo que hay dentro allí para ver hasta dónde nosotros podemos llegar con esa aplicación. Gracias, Jiménez. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que hoy tenemos preparado. Esto simplemente era para que ustedes también conocieran esta página, porque así como yo puedo conocer unas, ustedes conocen otras. Y no es que una es más buena y otra es menos buena, no. Todo tiene su funcionalidad, todo tiene su naturaleza, todo tiene su esencia. Y hay unas que se utilizan mucho más para bachillerato hasta abajo, una para universidad o todos los niveles. Pero lo interesante es eso, que nosotros conozcamos el bagaje de la tecnología para decidir cuál nos sirve para cada cosa y qué podemos estimular en nuestros estudiantes con cada actividad en diferentes páginas. Bien, ahora entonces avanzamos con lo que es el docente humanista, una educación humanizadora. Gracias, Mariela. Una educación humanizadora, un docente humanista. Esto también implica mucho lo que es el desarrollo integral, emocional del estudiante. Por lo tanto, aquí el docente entiende por los problemas que pasa el estudiante, lo ayuda, lo orienta, le dice, tú puedes,
tú eres bueno, buena, tú estás capacitado para hacer esta actividad, no te limites, no le digas a tu cerebro que tú no puedes, que fíjate que él porque tiene una computadora va a salir mejor que tú, no, porque el hecho de que yo tenga la herramienta no quiere decir que yo sea mejor que el otro, porque puedo tener la herramienta, pero si no le sé sacar provecho, por lo tanto, no voy a hacer algo mejor que el que no tiene la herramienta tecnológica. Eso es muy importante y es una tarea que a mí me toca con mis estudiantes porque ellos creen que siguen siendo estudiantes de primaria, de bachillerato, donde ellos esperan que yo les diga todo lo que tienen que hacer, donde que yo les diga, les esté recordando a cada ratito, miren, recuerden llevar esto. Yo tengo ciertos, en mi grupo, sí tengo ciertos, vamos a decir, ciertas condiciones donde yo les voy recordando, pero no estoy encima de ellos porque somos adultos y la pedagogía crítica me conlleva a mí a ser simplemente un orientador, pero no ser el padre del niño. Yo les enseño a que no tengan apego con el docente y que sean independientes del docente, que no siempre busquen al docente para resolver un problema. Yo les digo, cuando ya usted vea que por sus propios medios agotó todas las instancias y allí sí vio que no pudo resolver, ahora sí, busque la ayuda de su profesor. Si tiene una duda antes, durante y después, aclárela. No es que espere lo último para decirle, profe, yo no entregué porque no entendí. No. Ahora, ¿por qué también sucede eso? Porque el docente no planifica los encuentros que dije al inicio de asesoramiento y acompañamiento académico. Al estudiante, por ejemplo, si yo tengo clase miércoles y viernes, el miércoles doy clase, puse una actividad para el otro miércoles. Este viernes no doy una clase como tal, pero la trabajo en una clase de asesoramiento y de acompañamiento pedagógico. Obviamente el estudiante tuvo que haber investigado, tuvo que haber documentado, tuvo que haber leído, reflexionado y a partir de allí el docente pregunta, ok, ¿qué investigaste? ¿Cómo te fue? ¿Qué entendiste? ¿Qué no entendiste? ¿Tienes la respuesta? ¿Qué ayuda necesitas? Y a partir de allí el docente hace que el estudiante, como decir, asimile, como lo dice Piaget y Vygotsky, asimile y acomode el conocimiento para que se produzca el aprendizaje traducido en una actividad. Ok, Rigoberto, qué bueno que pudiste entrar. Eso a veces puede ser que el internet está un poquito lento, la conexión dificulta, pero al momento siempre tenemos acceso a la web. Entonces, en lo que muestra la imagen, en la parte humanista, fíjense el docente cómo se hace ver como un estudiante más. Él no muestra autoridad, sino que a pesar de que él es el docente, obviamente él fomenta el respeto, porque él es el que lleva la batuta del proceso de construcción de aprendizaje de los estudiantes. Pero él se hace ver como un estudiante más. ¿En qué sentido? Para que los estudiantes ganen la confianza, se sientan seguros y puedan preguntar e interactuar con el profesor. Docente que no es humanista ni es constructivista, sino aquel que fue conductista, porque todavía hay docentes conductistas, esa sonrisa que allí se ve, esa armonía que se ve entre el estudiante y el docente no se daba, porque como digo yo, a veces ustedes se ríen quien la vio. El docente conductista es Troncha Toro. ¿Usted sabe quién es Troncha Toro? La película de Matilda, que era la directora del colegio, que era una mujer robusta y alta, que siempre tenía la cara como de brava, metía miedo, creaba temor en los estudiantes y por eso es que ellos no se acercaban al docente a preguntarle. Por ejemplo, un estudiante, ahorita hay muchos TikTok, fíjense, todo lo maravilloso que la inteligencia artificial nos ha permitido crear. Porque antes eso no se veía. Nosotros lo decíamos, pero no se mostraba ahora en la red. Hay docentes que ahora, por el hecho de la inteligencia artificial, dicen, ¿cómo me ve un estudiante? Entonces se pone un traje de doctor, porque el estudiante le dice, profe, me duele la cabeza. Se pone como psicólogo, porque el estudiante diga, profe, me siento mal, mi novio me dejó, mi novia me dejó, mi mamá me trató mal. Me ven como, otros decían, como un carpintero, profe, se me dañó esto.
Y todo esto que la inteligencia artificial ahora nos permite visualizar es lo que el docente humanista implica, pero siempre con ese respeto allí de por medio, porque no podemos pasar la línea del respeto. Hay un hilo muy delgado entre el humanismo y lo mediocre. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Claro, Johnson, porque el humanismo es eso, como lo acabo de decir ahorita, es crear esa confianza, esa seguridad en tus estudiantes, el hacerte ver que tú eres un estudiante más, que te pones en el lugar de ellos. Tú le dices, yo también fui estudiante, yo aprendí, yo también pasé por dificultades, a mí también tuve problemas para aprender, pero con esto, con esta experiencia que yo tuve hoy en día, que ya yo soy adulto, que me he formado, ahora le brindo esas herramientas, esos conocimientos a ustedes para que también se sientan seguros, confiados de que ustedes también son capaces. Que no hay obstáculo alguno para decir que voy a abandonar, sino que mientras más obstáculos yo tenga, es cuando más fuerza agarro para sobresalir de ese enredo en el que cual yo estoy entrando. Sí, es que Johnson, el caso del humanista, el conductista, el constructivista, no quiere decir que yo tengo que dejar de ser uno o ser otro y ser este. Ahorita, cuando les haga el cierre, le voy a explicar mejor. Le voy a explicar mejor que todo el discurso que estoy manejando no es para decir que uno es mejor que el otro. Ahorita le voy a dar unos elementos en los cuales los docentes se ven inmersos o lo determino como un docente de corrientes integrales. Ahorita les digo por qué. Los desafíos actuales nos llevan a ser docentes eclécticos. Ok, bueno, ya Ana por ahí ya se me asomó. De eso se trata, profe, de ser docente agente de cambio, totalmente, Mariela. Mariela. Y Ana ya se me asomó por allí, pero ahorita lo voy a explicar a qué me refiero luego que estudiemos cada una de las corrientes que han venido trascendiendo, que se han venido proyectando o que han venido impactando la práctica del docente. Bien, entonces, teóricamente, el humanismo es propiamente para el desarrollo integral del estudiante, que él aprenda en resolver sus problemas, que él aprenda a controlar y manejar sus emociones, que él tenga confianza, tenga seguridad en lo que sabe, en lo que hace y que no dude de su capacidad. Eso es lo que busca un docente humanista, que enseña con el corazón, desde el corazón, con amor, todo eso. Entonces, hay autores como por ejemplo Abraham Maslow y Carl Rogers, entre otros, que están inmersos en lo que son las teorías, la teoría de la motivación, en el caso de Abraham Maslow, con la pirámide de la satisfacción, en el caso de Carl Rogers, él tiene parte de la inteligencia emocional. ¿Okay? Bien, algunas características que dentro de estos autores promueve el humanismo o el docente humanista son las siguientes. Énfasis en lo único y personal de la naturaleza humana y el ser humano. Es decir, enseñar al estudiante también a entender, a crear su propia identidad personal, a que no cambie por otro, por los demás, sino que él quiera cambiar porque él necesita hacerlo, pero nunca perder su esencia. Confianza en la naturaleza y búsqueda de lo natural, concepto de conciencia ampliado, trascendencia del ego y direccionamiento hacia la totalidad que somos, es decir, ya no somos individualistas, sino que somos grupos colectivos, superación de la escisión mente-cuerpo, relación entre una y la otra, es como decir, lo que pienso, lo que digo y lo que hago también debe ser muy coherente, consono. El reequilibrio entre polaridades y revalorización de lo emocional. Aquí se rescata los valores, la conciencia humana, la parte afectiva, emocional, valoración de una comunicación que implica el reconocimiento del otro en cuanto tal. En esta parte podríamos explicarlo porque se podría malentender. No es un reconocimiento de hacerle ver todo lo que está haciendo como tal, sino hacerle ver que lo que él hace tiene valor, que lo que él hace es valorado, que por lo tanto ese reconocimiento, decirte lo estás haciendo bien, te entrego este certificado como un estímulo para que sigas avanzando, para que sigas creciendo y sigas mejorando, ahí está, ese es lo que dice el reconocimiento del otro. En este caso, desde mi experiencia muy particular, el ejemplo práctico que he preparado del humanismo, en el caso, como les dije ahorita, Abraham Maslow, tomé prácticamente él, aprendizaje de la autorrealización.
Y ese de la autorrealización, que el estudiante vaya pasando por estaciones. El que conoce la pirámide de Abraham Maslow, la pirámide de la satisfacción o de la motivación, sabe que pasamos por necesidades básicas fisiológicas, luego personales, necesidades académicas, hasta cumplir lo total. Abraham Maslow dice que una persona obtiene la plena satisfacción cuando ha alcanzado o ha pasado por todas las etapas. Por ejemplo, si mis necesidades básicas yo las salté, pero cumplí una personal, pero la otra la salté y llegué a la otra, puedo llegar a la pirámide, a la cúspide, pero no soy completa ni plenamente feliz. ¿Por qué? Porque no cumplí todas las etapas que Abraham Maslow expone. Por lo tanto, se basa en las necesidades generales de los estudiantes, considera las potencialidades para facilitar el progreso de todos, habilidades socioemocionales, refuerzo positivo, lo estás haciendo bien, tú puedes, continúa, eres capaz, eres creativo, tú tienes cómo, eso es parte del refuerzo positivo, construcción de un proyecto que permita el desarrollo integral de sus saberes, como por ejemplo proyectos de vida, mapeo de los sueños, entre otras cosas, que le permitan proyectar al estudiante toda su potencialidad, su capacidad y lo que él puede llegar a ser. En el caso de Carl Rogers, centrado en el estudiante y se toma en cuenta la autenticidad, la valoración y la empatía. Y el docente acá busca, promueve el desarrollo integral del estudiante. Quiere decir que no es un docente que solamente desarrolla contenido, sino que es un docente que propicia los espacios, las experiencias, las situaciones para que el estudiante se sienta integrado, se sienta tomado en cuenta, se sienta valorado y por lo tanto se genere el deseo de continuar, de avanzar, de hacer mejor cada actividad, ir mejorando en cada procedimiento. Cuando el docente hace eso, que no solamente pretende que el estudiante aprenda que 2 más 2 son 4, sino que le interesa cómo el 2 más 2 son 4. Le interesa es que el estudiante cómo puede llegar a la respuesta, que él entienda, que la comprenda y qué puede hacer con esto, es parte del desarrollo integral. Porque no es solamente lo emocional, sino la resolución de problemas. Es decir, ok, tengo esto que es vamos a decir, la herramienta de selfie, pero el estudiante sabe y lo conoce que es simplemente para el selfie. Ah, pero el estudiante está buscando algo que le permita a él poder a colocar ahora su teléfono en una posición más, vamos a decir, más vertical, más alta, pero no tengo el tripoide donde él se coloca, pero entonces el estudiante, no, no tengo nada, no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. No, él piensa, analiza, ok, esto tiene algo como el tripoide, tiene para sostener el teléfono, pero le falta la base. ¿Cómo hago? La creo, la invento e innovo, busco un cartón, una piedra, o sea, cualquier base que me sirva a sostenerlo a él, ya yo creé mi tripoide y por lo tanto con mi capacidad, con mi creatividad, yo pude resolver el problema y eso es desarrollo integral. Es avanzar y no retroceder. Bien, ahora, en este caso, el docente cognitivo o cognitivista, donde entra también Piaget, que es la parte del procesamiento de la información, donde se busca desarrollar funciones ejecutivas de aprendizaje, como lo son la memoria, la atención y la concentración. Y ahí como ven la imagen, fíjense, ahí el estudiante está procesando cómo construir la máquina, cómo funciona una máquina o dónde va cada pieza. Entonces, hay atención, hay concentración y hay memoria. Por lo tanto, de manera teórica, textual, en el caso, acá estamos tomando, bueno, Merrill-Gani, entre otros, pero Piaget también entra acá, se basa en teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas, como el refuerzo, el análisis de tareas y el aprendizaje significativo de Ausubel, aparece en la década de los 60 y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje, en lo cual distingue el aprendizaje es un proceso activo. ¿Qué es un proceso activo? Que es dinámico, que es interactivo,
que no aprendemos de forma lineal, que todos los días aprendemos, o lo que es lo mismo, el aprendizaje es movimiento. Por ello, el cerebro es un procesador paralelo capaz de tratar múltiples estímulos. ¿Por qué múltiples estímulos? Yo estoy escuchando, estoy viendo, puedo estar tocando, puedo estar degustando. Entonces, esos estímulos son diferente información que llega a nuestro cerebro y que él las empieza a enviar, que si al neocortejo, al prefrontal, que si al rectilíneo y que si al límbico, para que cada quien procese su estímulo y al final la persona exprese la respuesta. Bien, entonces, es un ejemplo muy práctico de que el aprendizaje es un proceso activo, de que es movimiento, es la estructuración o el diseño de los mapas mentales. Los mapas mentales, sus líneas que salen de la idea centro, nunca son rectas, sino curvas, son en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje no es continuo, no es lineal, sino que es movimiento. Todos los días estamos aprendiendo y el movernos en diferentes espacios es un nuevo aprendizaje. Siguiente condición. Condiciones internas que intervienen en el proceso motivación, captación y comprensión, adquisición y retención. Por lo que entonces las fases son recuerdo, generalización o aplicación, si es el caso, ejecución al dar respuesta que si es acertada dará lugar a un refuerzo. Ejemplo muy fácil. En el cognitivismo el estudiante procesa y emite una respuesta, pero no interpreta, no comprende, no analiza, no reflexiona y no transforma. ¿Ok? Y por último, las condiciones externas, que son las circunstancias que rodean los actos didácticos y que el profesor procurará que favorezcan al máximo los aprendizajes. Por ejemplo, los recursos externos o los recursos que no tenía en la planificación, que los puedo considerar como parte de mi clase, de mis métodos, de mi técnica o de mis estrategias, que coadyuvan o que contribuyen a fomentar o a desarrollar o a favorecer el logro del aprendizaje. Ok, en este caso, Gardner y Robert, en mi experiencia, salvo algunas condiciones propiamente de su lectura. Modelo de procesamiento de información. Es como decir un circuito cognitivo. Ese circuito cognitivo tiene varias estaciones. Primero observo, creo, como si habláramos del método científico, de su fase, de sus etapas. Observación, hipótesis, pregunta, experimentación, socialización y entrega de los resultados y todo esto. Entonces, fusión de lo cognitivo y lo cognitivismo. Conductismo y cognitivismo. Fíjense que hay dos corrientes en una. Por lo tanto, como dijo Hannah, eclécticas, integrales, mixtas, conjugadas, lo que le podamos decir. Función ejecutiva del aprendizaje, que ya se los dije, atención, memoria, concentración. Debe existir la orientación, la práctica y la retroalimentación y el docente cumple su rol a través de actividades de desarrollo secuencial. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a aprender una máquina, como lo vimos ahorita, pero primero conecta algo, luego conecta el otro, luego conecta el otro, así. Ese es lo secuencial, el paso a paso. En este caso, el docente crítico, que es el que hoy en día tiene mucha incidencia, porque es el que promueve la capacidad crítica, la conciencia social, la toma de decisiones, la reflexión, el cuestionamiento, la búsqueda de respuestas a través de diferentes entornos. El docente crítico debe enseñar al estudiante a pensar, debe enseñar a criticar y para enseñar a criticar debe definir o ayudar al estudiante a que identifique criterios de análisis. En el caso de un documento, de un texto, si yo quiero que el estudiante me haga un ensayo crítico, yo debo decirle que primero debe marcar en cuanto a qué, en cuanto quizás a concepciones epistemológicas, en cuanto a metodologías, en cuanto a condiciones prácticas o pragmáticas, en base o en función a esos criterios, es que el estudiante va a empezar a realizar su ensayo y que un aspecto que contribuye a desarrollar un ensayo crítico es que el estudiante compare, establezca analogías, relacione la teoría con la realidad, con la práctica, con el otro, con el entorno, con la interacción para poder llegar a una posición, a un argumento
crítico de lo que dice un autor. Es como decirle a un estudiante, ¿qué tan seguro estás tú de que Vygotsky es ahorita, se hace lo que él dice en el constructivismo? ¿Qué estás tan seguro tú? Eso es promover el pensamiento y la capacidad crítica. Como lo dijo Juan al inicio, en la primera pregunta, eso de desarrollar el pensamiento. Y para desarrollar el pensamiento, el docente debe aprender a enseñar a pensar o a orientar a que el estudiante promueva su pensamiento. Pero teóricamente nos vamos entonces a Freire, quien es el padre de la pedagogía crítica, que Freire hace una adecuación, una modificación o una, vamos a decir, una transición de lo que fue la teoría crítica en los inicios de la Escuela de Frankfurt, luego la teoría crítica social de Horkheimer y otros autores que tuvieron con él, y a raíz de la teoría crítica social de Horkheimer, Freire dice, ya va, esta teoría es crítica social, pero no está muy adecuada a la educación. Por lo tanto, en base a esa teoría, surge la teoría de pedagogía crítica, que en cuanto a Freire, esta intenta desde la enseñanza empoderar a los actores sociales para que sean artífices de sus vidas. Fíjense que esto es lo que yo dije al principio. Si ustedes lo que yo digo lo mejoran, lo versionan, lo adecúan y lo personalizan, entonces yo estoy cumpliendo con lo que verdaderamente la pedagogía crítica hace. Porque cuando el estudiante modifica, adecúa, versiona, mejora, es porque ya él se empoderó del conocimiento, lo hizo de él, lo apropió y por lo tanto lo que es mío, lo que ya yo sé, lo que yo domino, lo puedo versionar tantas veces quieras según los propósitos que se tengan. Entonces, por tanto, la pedagogía crítica se puede definir como una teoría relacionada con la práctica. Si no hay teoría con práctica, no estamos haciendo nada, seguimos siendo conductistas, porque la teoría ayuda a la práctica y ambas se complementan. Siguiendo, el desarrollo del pensamiento emancipador y liberador orientado mediante una pedagogía crítica requiere necesariamente de una dialéctica, de una conversación, de un diálogo entre las partes. Y por otro lado, un elemento práctico de la pedagogía crítica, este lo tomé de un máster que hice, por cierto, Rosa, que es una de las fundadoras de Tegra, fue la que me dio la oportunidad. Y si ustedes después de finalizar este también quieren un máster en didáctica y pedagogía crítica, eh, lo podemos trabajar con Tegra. Aquí hay para que podamos aprender bastante. Entonces, esto es un ejemplo de una planificación de un docente con pedagogía crítica. Fíjense que el propósito, el objetivo es elaborar una producción escrita a partir de los 4 elementos fundamentales de la pedagogía crítica: acción, reflexión, acción y transformación. Por lo tanto, la actividad es a través de una previa investigación, los participantes elaborarán una producción Para ello, contrastarán, la teoría con la práctica, es decir, con el área de conocimiento. Implica que a medida que voy leyendo, a medida que voy analizando y voy reflexionando, de una vez voy comparando con mi contexto. Por lo tanto, la estrategia sería la investigación, la producción escrita y la contrastación, recursos, libros, artículos, investigaciones, entrevistas, entre otras. Y los criterios de evaluar esa actividad o esa producción sería reflexión argumentativa. No es lo que dice el estudiante del autor, sino cómo éste la compara, cómo éste la contrasta, cómo éste la contextualiza. Luego, aplicación de los conocimientos, quiere decir cómo él propone o hace propuestas, mejoras entre lo que ya se dice, lo que ya se tiene y qué se puede tener. Y genera nuevas alternativas para el desarrollo de habilidades en la producción escrita. Por lo tanto, el docente aquí emplea habilidades para el pensamiento crítico a través de este ciclo. Y esto es un docente que aplica la inteligencia artificial. Y como bien iniciamos con la primera pregunta, aquí se cierra dándole respuesta también, así como Juan también lo dijo. La IA, la tecnología, es un puente o es una herramienta, pero no es el fin como tal.
por lo que el docente utiliza la tecnología para investigar, para indagar, para conocer, pero a partir de esa información que la inteligencia artificial nos suministra, nos facilita, el docente ahora busca la reflexión, el cuestionamiento, es decir, un diálogo socrático, como lo vemos allá atrás, porque Sócrates, en su técnica de la ignorancia, hacía ver que no sabía nada. Y por eso hacía, a través de la mayéutica, técnica de la pregunta hoy conocida, él hace que cada uno de los estudiantes aflore la idea, construya su conocimiento a través de lo que ya conoce, de lo que ya posee, lo que ya investigó. Por lo tanto, hay un elemento, fíjense como yo les digo, hay una palabra que yo anteriormente desconocía que se llama cura, curaría. Esto es propiamente la inteligencia artificial y ese curaría es que el docente lo que está haciendo ahí es curar la información, es ver qué tan cierto es lo que la inteligencia artificial nos está diciendo. Y por lo tanto se hacen preguntas, se debate, se dialoga para que el estudiante pueda entender, ok, lo que me está diciendo la inteligencia artificial hasta este punto es cierto, pero aquí sí no tiene relación por esto, por aquello y por lo otro. Eso es lo que el docente debe hoy en día hacer con los estudiantes en el uso ético de la tecnología. Luis dice, buenas noches, profesor, el material de estudio nos hace llegar al grupo para estudiar. Luis, todos los que tengan acceso perdón, todos los que se inscriban a la corporación para obtener sus certificados van a tener certificado, material, clases grabadas, todo eso lo van a tener a su disposición una vez que ya sean parte de la corporación. ¿Ok? Entonces, en lo que dice la UNESCO, la inteligencia artificial, su objetivo es garantizar que la preparación de los docentes para utilizar la IA de manera responsable y eficaz, minimizando a la vez los riesgos potenciales, que ya sabemos cuáles somos y no vamos a hablar, porque simplemente la inteligencia artificial no es culpable de esto, sino el humano. Pero ella en sí es excelente porque nos brinda, nos acerca a ese conocimiento y nos facilita la búsqueda de información. Por lo tanto, la UNESCO dice una forma de pensar centrada en el ser humano, centrarse en la acción humana, la ética de la IA, que es fomentar principios éticos en su uso responsable, fundamentos y aplicaciones de esta es proporcionar los conocimientos de la comprensión y capacidad necesaria, pedagogía de la IA, es apoyar, que también se llama pedagogía del algoritmo, para entender cómo funciona la inteligencia artificial, apoyar a los docentes para que saquen provecho de la IA y para el desarrollo profesional, perfilar capacidad de los docentes para que puedan sacar provecho de la misma. Desde mi perspectiva, según la UNESCO, se generan instrucciones o PROM que deben ser muy claros, muy específicos, muy detallados, porque la inteligencia artificial es muy generalizada. Y si tú no le das una instrucción, un PROM muy claro, obviamente ella te va a dar a ti una información según lo que ella entendió y no lo que tú le estás solicitando. Es importante humanizar el texto a través del apoyo nuestro, emplear condiciones éticas, promoverla y considerarla como una herramienta de investigación y de asistente virtual, facilita la búsqueda, acerca el conocimiento y orienta el proceso de construcción. Por lo tanto, esta es la primera actividad que ustedes el día sábado ya deben de haberla enviado a mi correo. Ahorita les digo cuál es. Y es sencilla. Fíjense lo que dice. Autoevaluación de prácticas transformadoras. ¿Cuál de estas prácticas en su labor docente aplica según las alternativas y escriba una acción para mejorar? ¿Cuáles son las alternativas? Promoción del aprendizaje autónomo, inclusión tecnológica con sentido crítico, fomento del trabajo cooperativo y solidario e investigación como pilar de la docencia. Estas son mis prácticas. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Primero, si yo aplico una o dos o una o las cuatro, tengo que llenar el cuadro. Pero si aplico dos, yo solamente lleno el resto para las dos. ¿Sí me explico por allí, verdad? Entendamos que no hay que llenar todo el cuadro. Solo llenamos el cuadro completo si yo desarrollo esas cuatro prácticas. Si no, solamente la o las que yo desarrollo. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a responder ante eso? ¿Cómo aplica? Es decir, ¿cómo la aplico? Perdón, ahí hubo un error de mi parte. ¿Cómo la aplica? Promoción del aprendizaje autónomo, ¿cómo tú lo aplicas?
¿A través de qué? Eso es lo que hay que decir allí. Luego, ¿cómo podría mejorarla? Ok, yo la aplico así, pero hay una nueva versión, ¿cómo la podría mejorar? ¿A través de qué? ¿Mediante qué? ¿Qué le podría integrar? Y por último, ¿qué corriente educativa orienta su práctica docente? Aquí sí no tiene que ver, el último renglón no tiene que ver con lo anterior. Lo estoy colocando allí porque ahí va a haber algo que a mí me va a permitir comparar o relacionar la corriente con la que usted se identifica y con su metodología en cómo la aplica y en cómo la mejoría, para yo decir si él dice constructivista y este es su actuar, su quehacer, su accionar, digo si es coherente, está muy identificado con lo que dice o, perdón, o diría, no, lamentablemente hay que orientarlo, hay que guiarlo porque su corriente no es consona, no es coherente con lo que él dice y o va a hacer para mejorar. Bien, y con esto finalizo la clase de hoy, sin antes también conocer qué le pareció la clase de hoy, si así como llegamos energéticos, si así nos entusiasmamos con las actividades iniciales, queremos seguir continuando con la corporación, nos vamos a incorporar y vamos a seguir aprendiendo de cada una de las capacitaciones de las que ellas nos facilita. Por lo tanto, también necesito saber si se entendió esta parte. Y les voy a dejar el correo acá para que ustedes sepan dónde van a enviar ese cuadro. Ahí tienen el correo, vayan copiándolo de una vez. Innovadora, excelente, muy bien, innovadora. Vayan copiando el correo, vayan reservándolo porque por allí me van a estar enviando las actividades que van a estar asignándose. Una grata experiencia, disfruté mucho la clase, mantuvo la emoción y se entendió todo. Gracias a Dios, Ana, ya yo estaba asustado, yo iba a decir como que se bajaron los niveles de energía, pero bueno, no, tú me pudiste a subir el ánimo. Ok, antes de darle pase entonces a la corporación, sí me gustaría saber si se entendió la actividad. Y guarden de una vez el correo porque con eso es hasta el sábado. Necesito que lo envíen, es algo sencillo. ¿Saben por qué? Porque el día lunes yo voy a iniciar con la retroalimentación de esta actividad. Y quien no la envíe, no es que no lo quiera, sino que lamentablemente no podré tener el tiempo para hacerle su retroalimentación de evaluación. Gracias, Ana. Bueno, creo que sí quedó claro. Bueno, está más decir que aquí tengo estudiantes inteligentes, intelectuales y de todo. Simplemente cosas que hay que mejorar y eso es normal en todo profesional. Bueno, la corporación ahora sí pueden tomar el espacio porque veo que estos estudiantes, aquí hay bastante provecho que hacer. Este curso va a ser bastante exitoso. Aquí vamos a tener actividades, bueno, pues productivas. Edgar, si vas a conversar entonces, te doy el pase. Voy a cerrar el audio. Gracias, profe. Muchísimas gracias por esta segunda clase. Bueno, compañeros, compañeras, por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la institución Tegra 360. Por allí los estaba leyendo. Ok. Vale, compañeros. Entonces, ¿cómo les pareció? ¿Cómo vamos? Hoy fue nuestra segunda clase para las personas que no lograron ingresar el día de ayer. Ayer solo tuvimos, perdón, una introducción donde el docente presentó todo el contenido. Ya hoy iniciamos con el contenido y modo de información con respecto a esta formación. Anotemos allí el horario. El horario será igual que el día de hoy, 2 horas diarias, de lunes a viernes, de 6 de la tarde, hora Colombia, a 8 de la noche, hora Colombia. Me regalan un ok, sí, está claro lo del horario. Serán 12 clases, ¿sí? A partir del día de ayer, o sea, llevamos dos, nos restan 10 clases. Me confirman, porfa, si está claro hasta el momento la parte de los horarios y cuántas clases son. Vale, perfecto. Entonces, ahora les voy a entregar qué consta el aporte, la inversión que ustedes van a realizar para recibir material de apoyo,
¿qué va en el material de apoyo? Diapositivas, talleres, ejercicios, evaluaciones como la que el profe les acaba de indicar, ¿sí? En modo de retroalimentación. Todo eso lo vamos a tener durante estas 12 sesiones, durante estas 12 clases. Al igual que van a recibir las grabaciones de todas las clases, las van a poder descargar, van a poder acceder o repasar cuando ustedes lo deseen. Cualquier clase que no puedan ingresar, la pueden recuperar por medio de las grabaciones. Y de igual manera, cuando quieran volverlo a repasar, también van a tener acceso siempre a todas esas grabaciones. El costo es de solo $30 o 120.000 pesos colombianos. Allí la compañera Rosa, ella es la asesora, la autorizada, va a estar acompañándoles para toda la información de quienes deseen acceder a toda la formación completa. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna inquietud? Allí en el grupo, en el chat de Zoom, ahí van a ver que Rosa les está compartiendo el grupo. Importante se agreguen para que puedan recibir toda la información en cuanto a los medios de pago, ustedes puedan formalizar su inscripción y así recibir todo este material que les estamos compartiendo, toda esta formación de las 12 clases completas. Correcto, profe, sí. Por eso es importante también se agreguen al grupo porque por allí les estaremos compartiendo. Allí está el docente en el grupo y él estará interactuando con cada uno de ustedes. Por aquí me preguntaban. En Venezuela lo pueden hacer por medio de pago móvil, Mariela. Por medio de pago móvil lo pueden realizar sin ningún problema. Por eso es importante se agreguen al grupo. Por allí también, aquí en el chat, tienen también el enlace para que puedan ingresar y visualizar todos los medios de pago. Jorge, en cuanto al correo, agrégate al grupo y allí también se les estará compartiendo esa información para las actividades. Recuerden el pago es hasta el día sábado. Hasta el día sábado pueden realizar su pago, su inscripción y así acceder a todo este material, a toda esta formación completa que tenemos para ustedes. ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud? Estoy muy atento para colaborarles. Recuerden, allí en el chat está el grupo, allí en el chat también están los medios de pago para que lo puedan realizar. Y en pantalla tienen el número de la asesora, importante lo anoten, lo guarden como Rosa Tegra 360, lo puedan guardar y con ella puedan realizar su inscripción. Con ella también pueden pedir la información para las personas que, además del certificado de Tegra, quieran certificado por parte de universidad, también puede escribirle y ella con mucho gusto le estará dando toda la información para que ustedes también, aparte del certificado de la institución, también reciban certificado por parte de la Universidad de Valle de Monboy, que es de Venezuela, Táchira, precisamente. Entonces, les invito a que le puedan escribir a la asesora Rosa y confirmar toda esta información. ¿Alguna duda, alguna otra inquietud? De no ser así, les deseo una feliz noche, agradecido profundamente por el compromiso de cada uno de ustedes, por el estar presentes en esta formación, el haber decidido realizarla y profundizar, actualizar conocimientos que en esta área de docencia se necesita constantemente. Entonces, un placer. Les deseo nuevamente la feliz noche y nos vemos mañana. Recuerden, mañana nuevamente a la misma hora con el mismo link. Vuelvo y les repito, hasta el día sábado para quienes deseen acceder al material de apoyo, quienes deseen recibir todas las grabaciones, quienes deseen recibir todas las clases en vivo, al igual que su certificado. ¿Cómo se paga desde Panamá? Desde Panamá lo puedes hacer por medio de PayPal, lo puedes hacer por medio de tarjeta de débito, de crédito, o si se te hace más fácil, también lo puedes hacer por medio de Western Union, amigo Jiménez. Por eso es importante allí, anoten el número de la compañera Rosa, ella es la asesora que les está brindando toda la información para que ustedes accedan al programa completo. Entonces, ¿me regalan un ok? Sí, bueno, podemos cerrar sesión. Les deseo un feliz descanso, una muy bonita noche, que tengan un sueño reparador y nos conectamos el día de mañana nuevamente, 6 de la tarde, hora Colombia, con el mismo link a la misma hora del día de hoy, compañeros. Feliz noche.